3, 2. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a esta hermosa actividad, este encuentro. Platón decía, la libertad consiste en ser dueños de la propia vida. Y de alguna manera queremos saludarlos, el Cavernícola Hernán. Hola, Cavernícola Hernán. Cavernícola Patricio. Nosotros tenemos una existencia como grupo hace más o menos 2 meses, cercano a eso, y estamos generando entrevistas como retroalimentación para una posible actividad futuro en un formato que vamos a definir. Estamos definiendo varios formatos en realidad. A través de la caverna de Platón, los mitos de la alegoría, iniciamos un camino un tanto a oscuras con la ayuda de gente importante para nosotros como son ustedes. Y en esta quinta sesión damos la bienvenida a nuestros participantes que logramos divisar gracias a estas antorchas tecnológicas. Quiero compartir con un archivo ahí para ver si se ve. Si se ve me dice, si no lo tiramos al tacho de la basura, pero yo espero que se vea. ¿Se ve algo? ¿No? ¿Ven algo? No. Patricio Rodríguez ha empezado la función de compartir la pantalla, dice. Ya. Ahí está Marianela Peñalillo. Si se ve top, ya estamos al tiro, top, al tiro con los top, partimos. ¿Eh? Total. Ella es Marianela Peñalillo, es actriz profesional. ¡Qué linda! Amoroso. Ella es linda, todo es espectacular, no solo linda, es inteligente, creativa, amorosa, divertida, genial, sensible, etc. Estudió actuación, convención en teatro y televisión en el DUOC de Viña del Mar. Hizo un diplomado en la monitoría de Escuela de Teatro La Olla, así que nos conocimos en una olla con Marianela. Yo era y ella estudiante, gran estudiante y trabajadora y apasionada por lo que hace. Integrante de un staff de compañía de teatro pop con proyectos de teatros para adultos y pequeños, y pequeño teatro para niños. En estos últimos 3 años ha hecho monitorías teatrales. Yo he visto unas experiencias que ella ha hecho grabando unos programas para niños en el tiempo de pandemia, que de verdad, Marianela, la felicito aquí públicamente porque son maravillosos, educativos, sensibles, además con mucho uso de tecnología, y me han gustado mucho. He visto otras experiencias y la suya me ha gustado muchísimo, la felicito en realidad. Trabaja en 5 colegios. Yo sé que hay actores que van a ver esto y le va a dar envidia escucharla. En 5 colegios, ¿sí? Vive en San Antonio. Sé la edad, pero no puedo decirla. No sé si me autoriza, Marianela. No, ¿no es cierto? No, nada que ver, no asocien ella con la edad de Cristo. No la asocien con la edad de Cristo. Muy bien. Ella es Marianela. No la asocien. ¿Qué pasó? Jorge, por favor? Ya. Síguete, perdón, Marianela, que vamos a asustar a la gente ahora. Jorge Gutiérrez, más conocido como el Lobo Solitario. ¡Wow! ¡Qué power tu seudónimo, Jorge! Realmente es un alter ego. Yo conociendo lo poco que te conozco, creo que es un perfecto alter ego para ti en realidad. Es psicólogo clínico de la Católica, de la Universidad Raúl Silva Enríquez. Es terapeuta en adicciones, Santiago. Así que a lo mejor nos podrá ayudar a algunos acá. Trabaja en la unidad de adicciones del Hospital Padre Hurtado hace 6 años. Yo voy a decir algunas cosas nomás porque si no estaría todo el día hablando acá. Es coordinador terapéutico del equipo multidisciplinario de la unidad de tratamiento de adicciones. Anteriormente en colegios como trabajó en colegios como el Complejo Educacional La Reina. Ahí lo conocí yo en una actividad en verano y con Federación Suiza. Sobre todo trabaja el problema del bullying y la vulneración de derechos de los niños, pero también de los padres, por lo que yo he visto. Profesional ligado a las ciencias sociales. Se interesa por el cuidado y mejora de sus usuarios, intentando potenciar las habilidades y autonomías. Jorge, ¿algo más que decir suyo? No, eso fue muchas gracias por la Marianela, perdón, ¿algo más que decir suyo que no le di el pase? ¿Algo que agregar suyo que no le... ¿Está ahí? ¿Marianela? Estoy aquí. Ya, no hay nada más que agregar. ¿No? ¿Sí? No, ya, perfecto, muchas gracias. Es que si no, después no iba a dormir. Y ahora, Alfonso Cornejo. Miren este galán. No, realmente Alfonso está para un personaje de teleserie, de verdad. Te lo digo al tiro. Psicólogo de la Universidad de la Frontera. Director adjunto de la corporación Escuchar. Voy a decir algunas cosas, porque si no, de verdad sería imposible. Especialista en gestión de personas, relaciones laborales, comunitarias y desarrollo organizacional.
Más de 30 años en distintos sectores de la industria, minería, proyectos, ingeniería, retail, telecomunicaciones. Más de 30 años. Yo diría que con esta foto este muchacho debe tener 25, pero más de 30, ¿cómo lo hace? No sé, es increíble. Con 58. con 58. con corte, esto no, 58, ¿viste? 58 años, y representa 57 años, 11 meses, increíble, muy bien, muy bien. Consultor independiente, consultor independiente. Ay, qué simpático. Sí, perdón. Usted dijo la edad, yo no dije nada. Psicólogo clínico, trabajó en Codelco, en la Corporación Nacional del Cobre, entre muchas otras cosas. Yo lo conocí a él en una experiencia en un cumpleaños de la casa de un amigo. Hicimos varias actividades juntas y realmente es sensacional, sensible, con un humor fino, y realmente un tipo muy agradable, sabe lo que hace y domina las actividades y realmente los admiro a ustedes tres por todo lo que hacen, de verdad, se lo digo de verdad. Mi nariz está del mismo porte. Sí, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Y aquí venimos nosotros, Hernán Torres. ¡Wow! Díganme que no está para una teleserie, Hernán. ¿Ya? Hernán Oye, pero Torres. esa es, antes de la pandemia, sí, po. No, pero no, por favor. Hernán es actor vocacional, pero es un gran actor, ¿eh? Actor vocacional, es también, mire qué divertido, acá está, es contador, técnico financiero, diplomado en costos, abastecimiento y logística, es productor además, bailarín de tango, Mira. qué maravilla, ¿eh? Ex bailarín. ¿Ya no? Bueno, O sea, estamos esperando que podamos abrazarnos, Patito. bueno, sigamos. Ex cazador de eclipses, ya no los caza, y cesante voluntario independiente. Ojalá nos explique alguna vez qué es eso, pero muchas gracias. Y por último voy a presentar al monstruo del grupo, que es este señor, que actor, director. Sí, perdone, sí, Ahí está el superactor. Es la peor de todas las fotos que encontré. Docente universitario. Ahí? Sí, co-creador de escuelas de teatro, soñador empedernido. Marlon Brando. Después del choque, creativo, apasionado por lo que hace, iracundo a veces, idealista del salario universal. Pobre de él, pobre de él, en fin. Quiero, chiquillos, agradecerle esto especialmente por estar acá, y quisiera contextualizar un poquito lo que vamos a hablar y ahí iniciamos esta parte, pero si se corta, generamos el vínculo rápidamente. Lo invitamos a trabajar en base a la idea del mito de la caverna, porque es algo que a todos nos apasiona dentro del grupo, en realidad. Y si usted conoce la historia, ¿no? Unos prisioneros que están en una caverna, es una idea, no es algo que haya existido, que lo propone Platón para explicar la pugna entre lo sensorial y las ideas. 3 prisioneros que están encadenados en una cueva. Ellos, gracias a la luz que emanaba en torno a una fogata, una antorcha fuerte, veían figuras que se ponían en la caverna y pensaban que esa era la vida de verdad. Árboles, personas, y de repente dice Platón que las voces de las personas las asociaban con los objetos que se iban moviendo y creían que esa era la vida, la verdadera vida en realidad. Ahí está un dibujo que hizo Hernán para esto, realmente ahí se ve perfecto, ahí están encadenados, etcétera, ¿no? Un día uno de los prisioneros, Platón dice que logró soltarse o lo soltaron. Siempre me acuerdo yo de lo que le pasó a esta obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño, que el rey suelta al hijo por a Segismundo para probar qué pasa y le salió el tiro por la culata en realidad. Acá le pasó algo parecido, soltaron al prisionero. Ay, mísero de mí, ay, infeliz, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Perfecto. Esto lo editamos, ¿no? Un día entonces se soltó. Y cuando logra adaptarse, observa a su alrededor, se da cuenta que está rodeado arriba de puras cosas distintas. Y además hay una luz grande que es el sol distinto a la fogata, y se da cuenta que esto, lo que veía parece, lo de abajo no era la realidad y lo que arriba es la realidad. ¿Cuál será la verdad? Y no entiende, y cuando ve eso, entonces, ¿qué hace? Ahí está viendo, ¿no? Perfecto los dibujos, ahí están los monitos. ¿Qué hace? Vuelve y le cuenta a los amigos todo lo que hay afuera, le dice que él los puede ayudar a liberarse porque adentro están viviendo en base a puras sombras, cosas que la están manejando. Y sus compañeros no le creen, obviamente, dudan, y finalmente algunos
lo asesinan por mentiroso o si no lo aíslan. También sean esas dos opciones. Entonces, esta historia es una metáfora en que explicamos entre el mundo de las sensaciones, lo sensorial, y el mundo versus el mundo de las ideas, en realidad, o la educación. Acá nosotros le queremos dar otro tipo de interpretación, pero nos interesa mucho esa idea. Y aquí, algunas cosas que hemos visto en las reuniones, son 2 o 3 hojitas para explicar cosas concretas. La gente tiende a ser manipulada a través de los sentidos. Somos muy manipulables. Se busca hoy en día ser más sensibles que lógicos, más por el corazón que por la razón. Miramos la sombra, dejamos ver el sol. Hay que aprender a poner lo que sentimos al lado de lo que entendemos. Hoy en general solo sentimos. Nos gusta solo sentir en realidad. Y aquí hay algo más que dice, ¿somos víctimas o protagonistas? ¿Cuál es la victimización? ¿Tendrá que ver con la sensorialidad excesiva? ¿Dejarse llevar por los sentidos? ¿Nos gusta ser víctimas? ¿Nos da miedo ser protagonistas? Y por aquí surgió una idea muy buena del héroe, como el viaje del héroe que plantea Platón, despegarse de lo sensible y acercarse a las ideas. Y hay héroes que nosotros conocemos en la tele, pero por ejemplo hay un héroe real, entre comillas, ¿no? Que de fantasía, pero Martín Rivas, el personaje del comienzo del siglo XX, un hombre austero que se preocupaba por los demás, amaba a Leonora y se la juega por ella, muy respetuoso de muchos valores, y el héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, un referente. Y ahora sí que es lo último. Existe en verdad una sola caverna donde vivimos todos, parece. Otro colega dijo, conectividad no es lo mismo que comunicación. Y ahí hay algo que repercute porque es lo que nos pasa hoy día. Otra idea que fue muy interesante, el movimiento es lo que ha demostrado que todo funciona. Movimiento igual funcionamiento. Salir de la caverna tiene sus costos. La otra pandemia es el miedo. Y un filósofo nos habló de los miedos de comunicación. No teníamos paz, teníamos silencio. Eso nos dijo otro psicólogo, muy interesante. A lo mejor a la gente le gustan las cadenas. Aunque sean de oro, son cadenas. Ya, por ahí por ahora. Ya, y si me permiten, después de esta lata de hablar, quisiera preguntarle una cosita a la actriz que está con nosotros, Marianela. ¿Está, no es cierto, todavía? Marianela. Acá estoy. Ya, pero no sé si se salió el cuadrito o no. ¿Se mantiene? No, yo Sí. me veo. ¿No se ve? Sí está. ¿Está el cuadro? Sí. Y no sé cómo sacar el Al cuadro. hablar me Entonces. veo, ¿no? Estamos los 5, ¿no? Somos 5. Sí, No, no lo escucho. la pantalla se salió ya. ¿Ah, sí? La pantalla ya se salió. Sí. Ah, maravilloso. Ahí sí los veo, qué emoción, ya. Marianela, pregunta, una consulta. ¿Cómo ve el mundo en el puerto de San Antonio desde su perspectiva crítica de artista, actriz? En el teatro, en la escuela de teatro uno la hacen ser muy crítico todo el tiempo. ¿Se ve pasivo o activo esa gente del mundo? En esa misma idea, usted, Marianela, se siente más adentro o fuera de la caverna? ¿Qué me dice, estimada? Adentro. Dentro. Ignorante absoluto de lo que está sucediendo. Y asustada. Muy asustada. Con miedo de este bicho desconocido. Y yo creo que estoy como relacionándolo con el mito, ciega de cuando se ve la luz. En esa etapa estoy, ciega. Porque veo mucha tele a veces, de repente semanas completas no veo nada, por un tema mental, y no sé si ver el sol sea miedo. Ahora, es difícil criticar algo desde la ignorancia, y creo que todos estamos muy ignorantes. Estamos hablando de la pandemia, ¿cierto? ¿Sí? Y todo lo que trae la pandemia, ¿no? Con los medios. Ah, claro, hay una manipulación de temas impresionante. O sea, yo creo que todo lo que se ha inflado, el tema del femicidio las últimas semanas, tanto en el tema de la chiquilla que estaba con los tragos y en el caso de que sucedió ayer, creo que hay una manipulación o una sobrevaloración en donde la pandemia ha pasado segundo, que es maravilloso para las mujeres y que ojalá siempre hubiera sido así, pero creo que hay un grado de manipulación a la sensibilidad femenina para evitar cuestionamientos frente a un tema económico y frente a un bicho que
¿por qué no han podido controlarlo? ¿Por qué, o por qué se sabe tan poco de lo concreto o de lo que es útil para las personas? Dije algo, ¿no? No, pero ¿y en San Antonio? ¿Cómo ve la gente en San Antonio? ¿Cómo están reaccionando allá? La gente es muy crítica en San Antonio. La gente es muy, miren, la fila del mall, cómo está creciendo. Y el que está sacando la foto está en la fila también. Entonces, o miren, no sé, por las cajas, comparando las cajas. Hay mucha crítica, pero desde como la calle, desde como lo contradictorio, así como hay mucho periodista en terreno y muchas fotos en la orilla del mar que nunca se sacó de parte de la gente misma que vive acá. Y también hay harto miedo, pero hay poco confinamiento real. Ya. Los niños acá, por ejemplo, yo estoy en un condominio en donde todos los días hay niños afuera. Y se justifica, yo no me voy a meter, pero tengo hijos, no sé cómo será efectivamente, a lo mejor yo por su salud mental también lo haría, pero hay como una despreocupación súper grande con referente a los niños. Wow, qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte, como no querer verlo en realidad. Claro, como que esta mitad de información en donde se dice que los niños no mueren, como que lo tienen absolutamente asumido. Y en el supermercado, incluso con cuarentena, niños, gente con niños. Problemas cuando estábamos todavía en cuarentena, fue una mujer, bueno, era joven en realidad, fue con su niño con autismo al supermercado. Y resulta que el guardia solamente dejaba entrar a una persona a hacer las compras y el niño no podía quedar solo. Y al final toda la gente cuestionó la reacción o la discriminación frente al niño con autismo más que por qué estaba el niño en la calle. ¿Se me entiende? Como que hay un descuido con el niño acá en San Antonio. Fuerte. Wow, gracias. Jorge, una consulta, gracias. Métamos con la cuchara nomás cuando quieran. Jorge, una pregunta que puede ser ridícula, perdona, pero te la hago desde mi poca experiencia al respecto, pero estuve investigando, tú trabajas con el mundo de la droga, estaba investigando entre otras cosas, pero desde una fuente súper científica, Partnership, que me imagino que debe ser lo menos científica que hay, pero que me llamó la atención porque decía, ¿por qué la gente se droga? O los jóvenes. Dice, porque ve mucha gente drogándose, porque los medios de comunicación muestran que está bien usar la droga, como un escape de automedicación, porque llenan un gran vacío interno, por rebeldía, lo libera y para comportarse agresivamente, como una gratificación instantánea, o una falta de confianza, lo libera para hacer lo que no se atreven, mala información. Los amigos le dicen, dale, nomás somos expertos, no te va a pasar nada. ¿Qué tan de acuerdo estás con esto? ¿Qué le agregarías? ¿Crees que esto le pasa no solo a los jóvenes? ¿Qué pasa con ellos? ¿Están en esta caverna? ¿No están? ¿Cómo lo ves tú en este mundo tan complejo en el que estás metido, que tuve yo la ocasión de conocer también, pero fíjate, entre el 86 y el 94 es como del milenio pasado, literalmente. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Gracias. Quiero señalar de que todo lo que dijiste era lo que iba a decir. Corte. Me voy a titular de psicólogo. Siempre no, sigue igual, Patricio. Voy a bajar bien a terreno lo que voy a decir, y que esto sea para las personas que sepan sobre el tema, ¿cierto? Y para los legos también, o sea, primero que todo, señalar de que efectivamente, desde mi perspectiva y desde los estudios que hemos llevado nosotros y la realidad que observamos, esto se transforma el uso de la droga en la adquisición de un superpoder. Veámoslo así primero, ¿ya? La adquisición de un superpoder en el sentido de que, en primera instancia, los acercamientos son para dos cosas. O me permite realizar algo que yo antes, sin el consumo, no me permitía realizar, supongamos bailar, conversar, reírme, o en el otro lado, nos permite a nosotros socializar de mejor manera, que pueden ser como lo mismo en realidad, ambas alternativas.
Un ejemplo súper claro, por ejemplo, es el tema del consumo de alcohol en una fiesta, que las personas se desinhiben de mejor manera. Ese es el superpoder, la desinhibición, y podemos ser más divertidos, pasarlo mejor, bailar con más soltura, no ponernos tan nerviosos en las reuniones sociales y todo ese tipo de cosas. Cuando la realidad es muy aterradora, como en la zona donde trabajo yo, efectivamente esto se transforma en una vía de escape, tal como lo decías, Patricio, tal como lo señalabas tú, porque se transforma en una forma, se transforma en la vía de escape que tengo de esta realidad atormentadora. Es también una suerte de poder personal que tengo yo, claro que de manera terciaria, ¿cierto? Porque yo compro algo para poder tener este poder, que me permite a mí sobrellevar esta situación atormentadora y poder enfrentarla de mejor manera, o bien anularla, ¿ya? Y frente a eso, se transforma en una herramienta, una ayuda, una muleta. ¿Mm? Y ahí viene todo ese concepto que señalas tú muy bien, bien al punto. La automedicación conlleva efectivamente la necesidad que yo tengo para poder sanar algo de una forma terciaria, ¿cierto? Buscando cosas externas, que no me permite hacerlo mis propias habilidades o mi propia capacidad o mi propia situación social. Porque esto no es solamente que nosotros elijamos esta situación o elijamos consumir porque en realidad existe o porque está presente. Claro, efectivamente que esté presente nos da la posibilidad de poder hacerlo, pero también hay todo un constructo social que nos impide poder seguir avanzando y que nos vuelve intolerantes, nos vuelve incapaces de tolerar la situación social que está ocurriendo alrededor de nosotros. Entonces, efectivamente, esto produce un dolor interno profundo, una sensación de angustia tremenda, una sensación de injusticia. No sé si alguna vez ustedes han sentido, yo sé que no existe el sentimiento de justicia, pero existe como la sensación de justicia, ¿no? Y existe la sensación de injusticia, una frustración enorme que nos tira al piso, nos apabulla, ¿cierto? Muchas veces hasta nos puede destruir, que se vuelve intolerable, que se vuelve caótico y que nos impide poder desarrollarnos de una mejor manera. Inclusive nos produce tanta ansiedad que nos impide hasta a veces movilizarnos, movernos hacia cualquier lado, ya sea de manera mental o física, ¿no? Nos impide tomar acciones. Frente a eso, yo lo que observo, y situándolo a lo que tú señalas, efectivamente el uso de las drogas no siempre conlleva el pasarlo bien. Muchas veces se utilizan para pasarlo mal también. Va asociada también a esta sensación de angustia, y por más que uno la utilice, con el tiempo esta cuestión va generando una cosa en nuestro cerebro que se llama como resistencia, que es tolerancia, que genera que la sensación placentera de la droga en realidad no genera el mismo placer que en un principio, no genera la misma sensación de bienestar de un principio. Entonces lo que hace naturalmente uno es consumir más para poder tener beneficio o la sensación de placer que generaba en un principio la droga. Y eso va conllevando otro tipo de secuelas. Va generando en el cuerpo un cierto tipo de dependencia, un deterioro cognitivo, un deterioro físico y un deterioro social, que más allá de arreglar la situación, va empeorándola constantemente. No sé si expliqué lo que tú me preguntabas. Pero, ¿y cómo se ven ellos con respecto a esta manipulación? Tal vez no se sienten ni parte, no tienen idea de ello, o sí. El sistema los necesita. Perdón, dale. Ellos sí están alienados de su situación social, porque efectivamente utilizan esto para poder salirse de la realidad social. Entonces ellos están, como tú dices, observan que esto es la única salida. Observan que es la única realidad. Y muchas veces ni siquiera porque ellos la quieren conseguir, sino porque la sociedad les impide poder tomar otra decisión. Ya sea porque faltan los medios económicos, ya sea porque faltan las oportunidades sociales y todo eso que se ha luchado por tantos años. Hoy día existen muchas más oportunidades sociales de lo que existían en los años 70, 60 probablemente. Inclusive hasta en los 80. Si uno piensa en el siglo pasado, en los 90 también. Hoy día existen muchas más posibilidades de desarrollo personal. Pero lamentablemente no está el acceso informativo. O sea, no están las personas que pueden llegar a señalarte, oye, ¿sabes qué? Esta oportunidad está. Entonces, dentro de la cultura, dentro de la idiosincrasia de estas situaciones, de esta
situación sociodemográfica más frágil, ¿cierto?, que la que nosotros vivimos hoy día, en estos momentos, efectivamente su realidad es totalmente ajena a lo de nosotros. Ahora, si tú me preguntas si es que esto es válido, si es que esto es necesario, no sé, ahí le podríamos dar muchas vueltas. Yo no sé qué tan... Yo sé que necesita mucha gente que no estemos siempre conectados, pero ella lleva otro tipo de análisis Oye, sí, pues, Alfonso, tú que filosófico tanto... y social, me imagino yo, y quizás también... Perdón. Alfonso, es que... Sí, dime. Es que algo le pasó a mi computador. Que algo me iba a Sí, preguntar. que te genera alguna... Me quedan 2 minutitos ahí, 3. ¿Te genera alguna repercusión, eco, lo que dice Jorge? Encuentro súper claro lo que dice Jorge, y te lo agradezco por el explicarlo tan claramente, tan didácticamente. Y lo único que podría quizás agregar es que a esta sensación de injusticia, ¿no es cierto?, de esta frustración, claro, seguramente la emoción más que se asocia, ¿no es cierto?, a la frustración viene siendo la rabia, ¿no es cierto?, la ira. Y entonces, ¿qué pasa? Que como estamos en un sistema que nos trata de alinear, antes quizás uno, frente a la rabia o frente a la injusticia, y la rabia es una emoción potente para hacer transformaciones, porque nos da, ¿no es cierto?, la energía, la vitalidad, para ir contra, ¿no es cierto?, lo que nos está generando esta situación de frustración. Por ejemplo, el sistema económico, por ejemplo, no sé, por el tema de la inequidad, etcétera, en nuestra sociedad. Sin embargo, a través de la droga, más que transformarse, más que ser una fuerza transformadora, esa rabia la empiezo, ¿no es cierto?, a tirar contra mí mismo. Y no se transforma en un cambio en la sociedad. Y por lo tanto pasa a ser, ¿no es cierto?, finalmente, claro, el drogadicto se asocia a la delincuencia, al narcotráfico, etcétera, o a un tema de salud, pero no hay ningún cambio en la sociedad, que podría ser distinto, por ejemplo, no sé, pues, a la década del 60, donde el movimiento hippie, no sé, pues, usaba el tema de las drogas, la marihuana, ¿no es cierto?, la heroína, etcétera, pero había toda una filosofía de transformación. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Sí, por supuesto. Pero hoy día más bien es alienación, como dice Jorge. O sea, Marx hoy día está más presente que nunca en nuestra sociedad, ¿no?, en términos de lo que significa ser un alienado, un tipo que está en las cavernas mirando sombras y encadenado. Yo creo que eso podría complementar a lo que tan claramente ha expresado Jorge. Bien. Sí, pues. Marinela, en un segundito por allá, ¿cómo se ve el mundo por allá con el colegio? ¿No se ven que realidades parecidas por allá o no? Estamos como un minutito. Consumo de sustancias como para autodestrucción. Sí, o alienación, no sé. Hay en la parte rural, yo hago clase en Bucalemo, y es una parte de Santo Domingo que es como más campo. Y se ve mucho este tema en relación al fútbol, el consumo del alcohol, pero a un nivel de borrarse. Pero... Y en la cancha, o sea, no sé si en la cancha cuando están jugando, pero sí con la familia presente. Y hay un consumo fuerte de alcohol y de marihuana, pero yo diría, también sumándome a la onda hippie, no nada que ver, pero en ese sentido no existe la misma destrucción con la marihuana que con el alcohol, donde sí hay violencia. Actualmente no sé si podemos meter como el tema del alcohol también dentro de la droga, pero actualmente hay consumo de alcohol y yo voy a hacer mi mea culpa también personal, sobre todo al principio de la pandemia, tomando sola, que es una cosa que yo creo que debe ser como el primer paso a un consumo complejo, ¿no?
y yo tomando sola, entonces y hay mucha gente la misma, y así como que así salud bajo este mismo tipo de plataforma, entonces no sé si será tan social, y creo que hay algo que analizar ahí, un consumo problemático más que de fiestoca, pues no hay nada bueno, yo creo, en tomar sola, pues, ¿o sí? De todo, po, de todo. Bueno, aquí hay dos psicólogos, ¿qué quiere que le diga yo? Mejor que le pregunten que no Oye, tienen. Por eso ¿puedo ir a buscar una copita de vino? Sí, aprovechemos. me la tomé. Pegar su nena. Una copita no hace mal de vez en cuando, ¿no? No, claro, claro, por supuesto. Mira, primero que todo, Y- definir de que frente al nivel de ansiedad que había al principio, es más que normal. Sí, Más que normal. absolutamente. Aprobado, aprobado. Degustado, degustado. Ya, perdón, Alfonso, ¿puedo hacer una consulta? Muchas gracias. Oye, Alfonso, usted ha estado relacionado con el teatro, amigo de teatro, por lo tanto le puedo hacer esta pregunta, usted me va a entender. Si no, se la aclaro, pero de todas maneras. Antes los cavernícolas, la gente de las cavernas, usaban la mímesis o imitación como para planificar una estrategia de caza, por ejemplo, de un búfalo, y para darse valor, ¿no? Se ponían las pieles de leopardo, entonces danzaban y daban gritos en torno a una fogata para sentirse leopardo y poder ir a cazarlo. ¿Ah? El teatro tenía algo de eso en realidad. Ahora yo me pregunto, ¿qué ha reemplazado esto hoy en día? Esta caza, este búfalo, este leopardo. ¿Hay algo que la gente quiere ir a cazar? ¿Hay necesidad de un objetivo? ¿Habrá? ¿La gente querrá ir a hacerlo? Como antes había necesidad de cazar. ¿Hay necesidad de generarse valor por algo, de entusiasmo? ¿O quizás vivimos en un mundo hedonista que tiende a achatar? ¿Cómo lo ve usted, estimado, desde el punto de vista como, además de la pandemia, de la manipulación, etcétera? Perdón la pregunta, estimado Alfonso. No, claro, bueno, a mí siempre me ha gustado el teatro en realidad, incluso alguna vez hice un curso con Willy Stemler en el teatro ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Que murió hace poquito, muy viejito, el actor y director Cuadra. Cuadra, claro, ahí Fernando Cuadra, ahí en el sector de cerca de mi liceo, el Liceo de Aplicación. Uh-huh. Y bueno, y además cuando tú nombraste La vida es sueño, Calderón de la Barca, siempre me impactó, yo creo que fue una de las primeras obras que vi, donde actuaba Héctor Noguera ahí en el Teatro de la Universidad Católica, y por eso te decía ahí, mísero de mí, ahí infeliz, me acordé de ese parlamento, porque me llegó tanto que fui con dos hermanos mayores, y me acuerdo que lo declamábamos ahí en la habitación. Ahora sí, Siga, me dice que mi internet está... Ahora Oye, sí. Alfonso, cuando te pase eso, quita tu imagen y nos quedamos con el audio. La conexión está inestable. Ya. Bueno, sí. Ya, Dale, perfecto. Ya. ¿Ahora sí? Sí, ya. Ahora sí. Entonces, yo creo que sí, uno siempre está buscando objetivos, y esos objetivos, ¿no es cierto? Claro, de pronto nos ponemos distintas máscaras también, ¿no es cierto?, para lograr esos objetivos. Yo trabajo mucho con el eneagrama, y donde tenemos, ¿no es cierto?, 9 tipos de personalidad y grama, porque hay relación, ¿no es cierto?, en los diferentes tipos de personalidad. Y generalmente nosotros, bueno, todo lo que es la palabra persona viene de máscara. Y uno se pone esa máscara, ¿no es cierto?, para poder interactuar frente al mundo. Y a veces, ¿no es cierto?, nos rigidizamos en esos personajes, no sé, pues en la persona que es demasiado, digamos, muy perfeccionista, otros que están orientados al servicio, otros que están más apegados a la pena, etc. Y el proceso terapéutico consiste justamente en poder decirle a las personas que
la verdad es que es un traje que uno elige, pero que hay distintos tipos de traje, y que uno los puede usar en función de lo que es, ¿no es cierto?, los desafíos que le está pidiendo la vida en ese momento. Y entonces, pero nos gusta un traje, ¿no es cierto?, nos gusta un personaje, y ahí nos vamos anclando, y eso nos va quitando posibilidades. Y entonces caemos en la victimización, o caemos, ¿no es cierto?, de pronto en que no nos transformamos en autistas y mutistas, y nos encerramos en el mundo, y por lo tanto no vamos y no tenemos los espacios, por ejemplo, para aprender. Y nuevamente, entonces, ese personaje se puede transformar en un esclavo que mira solo su sombra, ¿ya? Y que ve la realidad de acuerdo solo a la perspectiva que le da ese personaje. Tenemos la posibilidad de ser distintos y de poder cambiar. Y entonces eso es una búsqueda, ese es un viaje, ¿no es cierto?, que se hace. No sé si te he respondido la pregunta. ¿Y ese personaje puede estar también afuera de la caverna? ¿Tú crees que a veces los que están afuera también son manipulados por otros que están más afuera, más arriba? Es que yo entiendo un poco el tema de la caverna, también lo asocio un poco a cómo denominaban los griegos el conocimiento, el concepto de conocimiento. Y para ello el conocimiento tenía como dos caminos. Un camino que es el camino de la doxa, y otro camino que es el camino de la episteme. Entonces, la doxa está referido a cosas que son, llamémoslo así, variables y no vitales, que no te ponen en peligro, digamos, tu existencia. Por lo tanto, no sé, el tema de la moda, el tema de cuál es el tipo de educación que quiero tener, ¿no es cierto?, para mis hijos, para la sociedad, etcétera, son todos temas que son debatibles. En cambio, cuando nos encontramos con temas que son mucho más, llamémoslo así, vitales y fijos, ¿no es cierto?, claro, ahí ya nos encontramos frente a una situación donde se requiere otro tipo de conocimiento. Es un conocimiento con mayor demostración, con mayor investigación. Y entonces, la doxa la podemos poner, ¿no es cierto?, en el mundo de las sombras. La episteme, donde hay más datos, donde hay más información, donde hay más investigación, la podemos crear o la podemos asimilar al mundo de la luz. Y entonces, por ejemplo, frente al COVID, COVID-19, que es un tema vital, obviamente, y que es altamente complejo, tenemos que hacer investigación, tenemos que conversar, tenemos que incorporar distintas visiones, y estoy obligado a hacerlo, porque si no lo hago, queda la escoba, y me puedo morir, y puede, ¿no es cierto?, desaparecer el planeta, por ponerlo en grados muy extremos. Entonces, son dos tipos de conocimiento, por lo tanto, pero en los dos mundos podemos hacer una búsqueda, porque en el mundo de la sombra o en el mundo de la doxa, ¿qué es lo que ocurre? Eso es cómo también nosotros podemos descubrir el mundo que queremos vivir, y para eso es muy importante también el diálogo, pero ahí el diálogo es horizontal, ahí todos valemos lo mismo, todos estamos encadenados. En cambio, en el mundo de la demostración, se va generando una diferenciación de acuerdo a la investigación, al conocimiento que existe. Son búsquedas distintas, y ahora yo creo que lo que une ambas, digamos, la búsqueda de ambos mundos, es la búsqueda de la felicidad en el ser humano. Y entonces, yo me imagino que una persona que está buscando una adicción, ¿no es cierto? Y la adicción no solo está en las drogas,
también está, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la comida, ¿no es cierto?, o la adicción al consumo. ¿Ah? La adicción, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, al tema del computador de estar hiperconectado. Entonces, buscamos, ¿no es cierto?, la felicidad. Ahora, obviamente que ahí el tema es de qué forma lo buscamos. No da lo mismo el medio, ¿no es cierto?, el camino. Pero, Estoy hablando demasiado. no, pero y agarrándose de eso, una pregunta para los tres, Fernán, si quiere también, por favor. La constituyente, esta cosa tan rara que se viene, que puede ser como un pequeño monstruo, un amigo, un enemigo, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Puede venir a revertir esta manipulación, esta oscuridad? Quien quiera, por favor, y cuando pueda. Marianela, Jorge, Alfonso, Hernán. La constituyente ahora en octubre. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Pues ya lo voy a preguntar a Queremos Marianela. saberlo. A Marianela. Sí, pues. Dale. Es que yo creo que a diferencia de ustedes, ¿Mm? Chan, yo creo en el virus, no creo que sea una invención. Exacto, claro, sí, pues. Entonces, temo por eso. Exacto. Ahora que es absolutamente necesario hacerlo, sí, pero no sé si ahora. Creo que puede ser un riesgo. Ahora, justo sucede todo este tema de la pandemia en un momento en donde estaba como todo esto, como la efervescencia y estaban lográndose cosas y también se estaba dañando gente que no tenía que ser dañada, ¿cierto? Pero estaba pasando algo y llega esto desde otro lugar, porque no sé de dónde, China, pero no es algo que tenga un rostro, un responsable. Entonces, como que se calma un poco, pero no sé si ese calmar esté potenciando más dentro de estar confinado y pensando más, y se pueda producir como el doble de violencia, entre comillas, porque todos sabemos que igual hay gente que fue afectada. Claro. Yo le temo a lo que pueda pasar, no en lo bueno que pueda generar políticamente y en relación a todos los beneficios que nos puede. ¿Tú crees que hay una manipulación, digamos, entonces del miedo con respecto, digamos, a este virus, digamos, definitivamente, No, yo creo digamos? en el virus, yo creo. Sí, porque en el virus, Marianela, no es que está manipulado. Y el ir a votar puede ser peor. Eso es lo que entiendo yo, por lo menos. Marianela, se nos pegó. Si quiere, puede sacar su imagen y para verla en audio. Sé que va a ser terrible porque no la vamos a ver, pero. Que no. Y el resto, muchachos, Jorge, Alfonso. ¿Y eso? ¿Qué podemos decir? Con la constituyente, ¿cómo la ven ustedes? Siempre adecuado. ¿Mm? Claro. Todo cambio siempre es adecuado, o sea, todo lo que venga a cambiar el sistema actual, yo creo que es un gran paso. Ahora, efectivamente, eso provoca mucho miedo en quienes siempre han estado empotrados ahí todo este tiempo, manejando las cosas desde su beneficencia, ¿cierto? Desde su beneficio, mejor dicho, no beneficencia, sino de su beneficio. La verdad, considero de que lo que venga y genere un buen cambio para el futuro, no para nosotros, porque probablemente nosotros no agarremos nada de esto, pero lo que viene, las generaciones que vienen después es lo mejor. Sumándome a lo que dice Nela, efectivamente el virus es real, o sea, yo trabajo en un hospital en donde mi función efectivamente es ser coordinador de un programa de adicciones, pero en el último tiempo ha sido acompañar a gente que está falleciendo producto del virus, o sea, acompañarlo en el sentido de que tengo que contactarlos con su familia, hacerle contención a la familia, y todo eso me provoca mucha angustia, mucha ansiedad, porque estoy lidiando con dos cosas. Primero que todo, con una gran sobrecarga, porque me tengo que enfrentar constantemente a la muerte emocional, sobrecarga emocional. Y lo segundo es que me siento un poco limitado, porque al ser psicólogo y no ser médico, lo único que puedo hacer es estar presente y tratar de generar un espacio de contención, lo que es muy poco para la realidad actual. O sea, hoy día necesitamos respuestas y necesitamos soluciones efectivas. Y eso es lo que nos angustia también, porque si lo extrapolamos a la realidad social,
lo que se está peleando hoy día son respuestas y soluciones efectivas, no estamos peleando otra cosa. O sea, quienes se están movilizando, quienes están en las calles hoy día, están peleando contra un sistema que en realidad no les está ayudando a ellos y que se observa detenidamente en estos tiempos de pandemia. ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas han sido destruidas? ¿Cuánta gente está en las calles sin alimento? ¿Cuánta gente no tiene opciones de poder solventar sus gastos económicos? ¿Cuánta gente está saturada de deuda? Hoy día es porque el sistema en realidad no ha estado funcionando bien. Mientras antes se solucione ese tema, yo creo que la gente va a actuar con mayor sensación, quizás, sensación de conformidad. No sé si llamarlo así en realidad, pero creo que efectivamente se necesita un cambio potente. Se venía oliendo hace meses, explotó en octubre del año pasado. Esto vino a callar un poco la situación, calzó en una respuesta que no se podía dar por parte del gobierno y le sirvió a ellos, pero mientras antes exista la respuesta es mucho mejor, yo creo que para todos nosotros, y nos va a generar una sensación de bienestar, yo creo que cuando esto se resuelva. Efectivamente para nosotros no nos va a tocar nada, o sea, yo soy súper pesimista en eso, o sea, a mí no me va a venir a resolver la vida, pero sí se la va a resolver a mi hija, y yo creo que eso es lo importante, y por eso estoy peleando. Bien. Alfonso, ¿algo? Yo creo que es un excelente espacio y que es necesario el generar el diálogo en torno a la Constitución, porque de hecho la Constitución, es cierto, no marca el día a día, pero sí marca, ¿no es cierto?, la visión de futuro o del país que tú quieres tener y cómo organizar, ¿no es cierto?, las instituciones del Estado. Entonces, ahora, ahí también podemos caer, ¿no es cierto?, en los dos mundos, en el mundo de la sombra o en el mundo de la luz. Y cuando caemos en el mundo de las sombras, cuando estamos siempre en las trincheras, ¿no es cierto?, sin voluntad de diálogo, cada uno queriendo, ¿no es cierto?, permanecer en sus paradigmas, y que es lo que yo lamentablemente visualizo ocurrir hoy en día. O sea, uno dice, bueno, el 73, y la verdad es que están con casi como las mismas posiciones, ¿no es cierto? Llevamos muchos temas que no se han resuelto y que aparecen permanentemente. Por ejemplo, el tema mapuche, el tema de la previsión, y vamos dejando todo para después. Y entonces yo creo que también es un buen momento, que dudo que se tome con esa voluntad de poder decir, a ver, ¿cuál es la visión de país que queremos? A ver, por ejemplo, yo tengo, fíjense que ustedes en las empresas, cuando las empresas quieren mejorar su proceso, ¿qué es lo que hacen? Hacen el famoso benchmarking, que van donde los mejores, ¿no es cierto?, van, observan cómo lo hacen ellos, las mejores prácticas, los mejores para obtener los mejores indicadores. Digo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo como país? A ver, ¿quiénes son los que lo hacen mejor, por ejemplo, en temas de inclusión? ¿Quiénes son los que lo hacen mejor en temas digamos, de previsión? ¿Quiénes son los mejores en temas de educación? Que el mundo político lo tiene súper claro, porque han ido 1000 veces a Nueva Zelanda, han ido 1000 veces a Finlandia. Si ustedes ven, por ejemplo, no sé, por el Ministerio de Educación saca unos programas pero maravillosos, hay mucha capacitación en el CPIP, etcétera, pero no se aplican, no se les dan los recursos a los programas que se deben dar, o se pierden muchos recursos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dentro de las situaciones que nosotros tenemos que mejorar como igualdad, el tráfico de influencia, no solo está el tráfico de la coca, también está el tráfico de influencia, etcétera. Entonces, todo tiempo que están, no se dan mucho las condiciones. Y lo otro que estoy totalmente de acuerdo con Marianela es que el COVID es un tema súper complejo, difícil, que si te agarran, tú no sabes si vas a sobrevivir o no, porque no se conoce, porque no hay tratamiento, porque no hay vacuna. Entonces, no se juega con el COVID-19. Y es un tema súper como violento cuando te agarra mal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el miedo
al COVID es súper adaptativo, es súper normal. Lo anormal es no tenerle miedo, ¿no es cierto? Porque eso te lleva, baja las defensas, te descuida y por lo tanto te puede, ¿no es cierto?, tomar. Gracias. Claro. Hernán, ¿alguna pregunta? Sí, me gustaría incursionar y hacerle una pregunta a Marianela. Revisamos tu video, tu presentación muy bonita, y nos enteramos que trabajas en escuelas especiales y de lenguaje. Entonces, la pregunta es, eh, ¿te gustó o prefieres trabajar con niños especiales? ¿Y cómo vislumbras la vida de estos niños en el futuro, digamos, el futuro de estos niños en este país, en este país, en nuestro país, digamos? Yo sé que es una pregunta al hueso, pero estamos dentro de la caverna. ¿Ah? Lo que pasa es que yo trabajo en distintas escuelas, ¿cierto? Y son todas con realidades distintas. Ahora, Claro. en efecto, para hacer una obra de teatro, por ejemplo, los niños de Bucalemu, que es de básica, saben leer, saben escribir. Hay una facilidad que no tengo en la escuela especial porque no todos leen, no todos recuerdan de una sesión a otra lo que ensayamos, pero tienen una capacidad, y bueno, ustedes que los que han estado en el escenario saben que cuando hay público, uno o crece o, ¿cierto?, o se va para adentro. Ellos no solamente crecen, como que se desdoblan, es impresionante. Tengo dos down maravillosos en la especial, pero efectivamente no hablan y no leen. O sea, hablan y tú tienes que poner como palabra clave. Es pega para poder contar una historia, si mi objetivo sería ese. O de repente tengo que como yo meter texto o solucionarlo con una canción o ciertas cosas. Tienen una magia impresionante. Nosotros hicimos una itinerancia con una obra que era bueno, se llamaba Dos Hermanos, era una adaptación de cuando el guaso hace tonto al diablo. Acá eran dos hermanos y era una diabla. Y todas las obras pasaban cosas diferentes y mágicas y parecían obras distintas y era la misma, y cada vez fue creciendo más. Ahora, los chiquillos son tan felices que cuando uno va, te sentís tan miserable de repente de achacarte por estupideces. Ahora, es pega de repente, pero también es tanto lo que entregan ellos y también tienen momentos como súper complicados que tú no vivías en otra parte, el tema de las descompensaciones, porque ustedes saben que en Chile no hay una educación especial y en el caso de que, por ejemplo, quisiéramos hacer, no sé, pues, están divididos desde el año pasado por curso, ¿Ya? en donde hay niños con reto, no sé, pues yo tengo un hermano con parálisis cerebral, que se supone que va en octavo básico, ¿ya? Y donde el contenido y el libro y el currículo y todo lo obliga a aprenderse los presidentes de Chile, por ejemplo, estoy inventando. Pero ¿en qué sentido Ya. y cómo y todo, cómo haces eso? Entonces siento que hay como un querer pensar en ellos, incluyéndolos desde una estupidez como un contenido. No adaptando, no pensando en las capacidades y menos potenciando, porque tengo la posibilidad de trabajar en esta escuela especial, pero no todas tienen y tengo que decirlo, o sea, es donde menos gano económicamente, ¿ya? Ahora no por Ya. eso entrego ni más ni menos que otra parte, pero donde vengo más feliz muchas veces, pero hay otras partes donde no hay lucas para eso, entonces siento que en vez de ponerle el contenido de los presidentes, podríamos potenciar todo lo que es teatro, todo lo que es otras cosas que tienen los chiquillos que se están absolutamente perdiendo y donde yo no solamente nací como relacionando con el mito, no solamente a lo mejor nací con menos posibilidades de movimiento, ya con una cadena más que otro niño, sino que más encima lo encierro en la caverna. No le doy la posibilidad de salir dentro de
de ningún trato de forzarlo del tema del presidente, que se aprenda el contenido del presidente cuando dime tú de qué va a servir. Y actualmente ahora el teletrabajo con los chiquillos ha sido básicamente seguir con una rutina, porque no sé, pues se está potenciando como las actividades de casa, pero siento que en Chile los niños con capacidades diferentes no se potencian bien, pero porque es súper difícil, tendríamos que tener como un curso para cada uno. Entonces el futuro de ellos, digamos, tú lo ves como oscuro, ¿no? Como difícil en este país, digamos. Ahora, tú ves niños que nacieron igual, y donde hay uno que lee, escribe, camina, o tiene mucho más por un tema de familia también, más que de la escuela. Porque así como se mueven en un kinesiólogo, el kinesiólogo a lo mejor le va a enseñar a la mamá una vez a hacer el ejercicio, pero el que va a hacer el ejercicio va a ser la familia. No sé si me explico. Tiene que ver más con lo que haga la familia, con el tiempo y las posibilidades también que tenga la familia, porque si una mamá sola es casi imposible. Claro, el apoyo familiar ahí es muy importante. Gracias, Marianela. Una pregunta para Jorgito, Jorge Luis. Hola. Oye, hola. Oye, ¿sabes qué estaba pensando? Desde tu perspectiva profesional, ¿no es cierto? En el ámbito clínico, ¿somos una sociedad sana o enferma? ¿Y por qué? Esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver con el tema de que si somos perversos, digamos, intrínsecamente de niños, digamos, las personas, los seres humanos. A propósito del tema que desarrollaste en los colegios, o que aprendiste en los colegios, por el tema del bullying, lo comento. Ya. Voy a partir por la segunda. Dale. Yo creo que cuando chicos somos a ver, un poco más egocéntricos, un poco más centrados en nosotros mismos. Desde que nacemos buscamos quizás el beneficio personal, el placer personal, pero desde una lógica de la supervivencia. Esa es la postura que tengo yo. O sea, no pienso que nosotros buscamos sobrellevar nuestra vida desde pequeños en base a nuestras propias necesidades y el cumplimiento y el beneficio de las mismas. Lo que sí muchas veces esa situación de buscar nuestra propia solvencia de nuestras necesidades, o que se nos solventen nuestras necesidades, mejor dicho, nos lleva a no pensar en la sociedad, en el otro, en el prójimo, en el próximo, ¿no? Y frente a eso nos puede volver un poquito, quizás desconectados, por decirlo de alguna forma, desconectados de lo que está sucediendo con los otros y no tan empáticos, para no decir que somos perversos. No tan empático con el otro, no tan amable con el otro, no tan dispuesto a solventar al otro. Con el tiempo, en la medida que nos vamos desarrollando, en la medida que vamos observando y que nos vamos incluyendo en todas las instituciones sociales que existen en la realidad actual, ¿no? Colegio, grupos de amigos, familia y todo ese tipo de cosas, nos vamos dando cuenta que en realidad hay un constructo social mucho más amplio que nosotros y que el beneficio de todos es más grande que el beneficio propio. Y que esto funciona como el fenómeno de la cascada, ¿no? O sea, esto puede que nos llegue igual, nos chorree si es que se llena el río, hacia los lados. O sea, como que va cayendo esta cosa y se llena un vaso y cae hacia el lado y también nos llena a nosotros que estamos todos. Bueno, si no lo conocen, después lo puedo explicar bien cómo funciona eso. Entonces, no pienso que nosotros nacemos desde la lógica del ¿cómo se llama?, de la perversidad. O nos volvemos perversos, digamos. La sociedad nos vuelve perversos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que nos vamos formando hacia la superación de fases, ¿no? Cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos, podemos quizás pensar en una inclusión, en una sensación de que soy parte de un todo más grande y que el beneficio de ese todo, ¿cierto? También me beneficia a mí. Entonces yo trabajo en pos de eso.
Trabajo en pos de que tú te sientas bien, porque si tú te sientes bien y tú estás bien en esta reunión, por ejemplo, yo te trato amablemente, probablemente tú no te enojes y no me trates mal a mí. Entonces, y esto nos devolvamos todos de mejor manera y todos nos llevemos bien y nadie se sienta incómodo. Entonces, en esa forma vamos aprendiendo. Hay gente que probablemente no llegue nunca a sentirse integrada y siga funcionando en la lógica del auto, de la búsqueda de la solvencia de sus propias necesidades sin pensar en el resto. O sea, sea un poco más egoísta. Y eso pueda generar de que no se observe empáticamente al otro, no te observe yo a ti empáticamente, sino que lo que busque yo es sentirme solamente bien, independiente si tú estás bien o no. Para mí es complejo poder explicarlo más sencillo que eso, pero en definitiva es que yo pienso que no nacemos como seres malos o perversos, que buscamos y que gozamos con el malestar del otro. Nos formamos hacia allá, si es que no somos capaces de poder superar ciertas fases egocéntricas, centradas en nosotros mismos. Pero en definitiva pienso y creo de que casi la mayor parte de nosotros buscamos ser aporte a la sociedad porque entendemos de que eso también nos beneficia. Sí, nos volvemos perversos cuando nos gusta transgredir constantemente las normas, cuando nos gusta transgredir constantemente la estabilidad, cuando no pensamos en el beneficio del común, del grupo, como parte de mi beneficio también, sino que nos gusta meter el cagüín aquí, nos gusta hacer caer al rival, nos sentimos en una lucha constante, tratamos mal intencionadamente, todas esas cosas son herramientas que existen que nos vuelven un poquito o menos perversos en la medida que las utilizamos, pero yo considero que en realidad, como nacemos desconociendo, en la medida que vamos aprendiendo, finalmente nos enfocamos hacia allá, hacia la búsqueda del bienestar común. No sé si fui claro o enredé mucho la situación. Sí. Y la otra pregunta... Si somos una sociedad enferma. O sana, digamos, desde tu punto de vista clínico, desde tu praxis, digamos, de lo que has visto y de tu mirada, digamos, a la sociedad en general, a nuestra sociedad, durante todo este tiempo, digamos, y históricamente y hasta ahora, digamos, ¿cómo nos ves? ¿Somos una sociedad enferma? Yo creo que somos una sociedad en crisis, o sea, la enfermedad se puede asociar a crisis también, ¿eh? Hay una crisis en estos momentos. Entonces, sí somos una sociedad en crisis en estos momentos, hay ciertas tensiones, pero yo creo que siempre ha existido esa crisis. Siempre ha estado el miedo de lo que pueda ocurrir, que se rompa la estabilidad, ocurrió hace unos años atrás con el tema de la Guerra Fría, hoy día ocurre con este tema de la pandemia y con todo el estallido social. Creo que nosotros siempre estamos en crisis, pero eso no precisamente significa que sea malo, ¿no? Finalmente esto nos puede permitir desarrollarnos de mejor manera o crear algo nuevo que efectivamente sea mucho mejor que lo anterior. Bueno, también puede generar lo contrario, que en realidad lo que venga puede ser malo. Pero considero que sí, somos una sociedad en crisis, pero que nosotros como personas somos unos buenos anticuerpos y que constantemente estamos trabajando en pos de eso, ¿no? En pos de mejorar esta crisis, en poder superarla y poder estabilizarla. Claro. Las políticas actuales, por ejemplo, que ha adoptado el gobierno, digamos, han apuntado hacia allá, digamos. ¿Tú crees que han sido diseñadas para salir de esta crisis? ¿O hay alguna manipulación, digamos, en ese sentido, con respecto, digamos, a las masas, digamos, a que la gente no se siga sublevando y luche por sus derechos? Pienso que hay una distancia sociocultural y etaria enorme entre quienes estamos hoy día, quienes están en las calles, porque no sé si yo estoy en las calles peleando, pero quienes están peleando hoy en las calles por sus derechos y beneficios, frente a quienes están legislando. Y pienso que ellos están actuando de manera reactiva más que otra cosa. Entonces, sí, o sea, lo que tú dices, finalmente, ellos no están conectados con esto, todo ha sido populismo, me da la sensación muchas veces. Tratar de apagar muchas veces el incendio, claro, pero se les va de mano. Claro, y de ahí la sensación de miedo que muchos sentimos, ¿no, Marinela? Sí.
yo más que el miedo al tema como yo siento que el por qué es absolutamente válido y necesario, igual que Jorge, pero yo tengo miedo en este momento de como la masificación de esto en momentos de pandemia, si eso es el tema, ahí va mi miedo. Y también a ciertas... Cerrado ha sido tan agobiante, tan distópico, que la verdad es que para nosotros, digamos, este es un regalo. Hablar con ustedes es un regalo. Claro, Así lo veo yo. claro. Alfonso Cornejo. Alfonso, leí un texto que me hizo llegar el Pato sobre una apreciación personal de tu vida y me gustó mucho. Entonces ahí me enteré que eres padre y que tienes 2 hijas, ¿no? Sí. Oye, y te quiero hacer una pregunta respecto, digamos, desde un punto de vista integral, ¿no? Por tu experiencia, digamos, y tus años de trabajo en este ámbito eh, de, de psicólogo y de trabajar, digamos, en grandes empresas. ¿Cómo ves tú hoy en día el rol de la mujer, ¿no es cierto?, integralmente hablando, en nuestra sociedad? ¿Consideras tú que estamos viviendo el fin del patriarcado en ese sentido? Y una apreciación general, digamos, de la mujer, digamos, en sociedad hoy en día, saliendo de la oscuridad, ¿no?, de la caverna. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu opinión? Tú que eres padre de mujeres, digamos. Mi hija me han enseñado mucho, y veo que, a ver, yo creo que el tema de la mujer es un tema que estamos muy al debe en nuestro país. Si bien es cierto, se han avanzado en muchos aspectos, pero uno de los aspectos claves que creo que debemos avanzar es la inclusión, ¿no es cierto? Y es la inclusión de la mujer en el trabajo, en la sociedad, en todo lo que son el tema del poder también, ¿no es cierto? Claro. El que tomen más decisiones, por ejemplo. Exacto. Y claramente fíjate que yo tuve una experiencia que fue maravillosa en una etapa de mi trabajo, que fue en EMOS. EMOS era la empresa metropolitana de obras sanitarias, lo que actualmente es Servio. Estoy hablando de hace muchos años atrás, precisamente del año 93, harto tiempo. Entonces, y fíjate que ahí habían gerenta general, gerenta de operaciones, me acuerdo la señora Chepita Bolelli, la gerente de administración y finanzas, habían como 5 o 6 gerentas mujeres. Y la verdad es que era una empresa súper, como una empresa de agua, llamémoslo así, ¿no es cierto?, que fluía mucho. Y las decisiones tú notabas cómo el tema de ser mujer o de mujeres que estaban en el poder era distinto, distinta la forma de conversar. Y cómo los hombres, de alguna forma, nos adaptábamos un poco a eso, ¿no es cierto? Y trabajábamos muy, muy en equipo, me acuerdo. Entonces ahí uno puede ver en la práctica cómo el tema de ser mujer, pero además incorporando todo como el aspecto femenino, porque también hay mujeres que se masculinizan mucho, ¿no es cierto? Claro. Así como podemos haber hombres que somos muy femeninos, ¿no? Y ahí leí un artículo que me gustó mucho de Constanza Michelson, ¿puede ser? Que es una psicoanalista que está siempre haciendo columnas en La Tercera, la he visto en El Mostrador. ¿Sí? Y entonces ella hablaba de lo femenino como esta energía transformadora, esta energía que se revela frente a lo establecido. Y siento que eso es parte de lo que esa energía femenina es parte de lo que necesitamos, ¿no es cierto?, aprender
los hombres que estamos formados, ¿no es cierto?, en el patriarcado, para sacar también esa parte femenina que tenemos nosotros, pero que la tenemos escondida, ¿no es cierto? Por tanto, creo que ahí hay un tremendo punto por avanzar en la inclusión, digamos, de la mujer y de lo femenino en nuestra sociedad. Ahora, que el patriarcado esté llegando a su fin, lo veo difícil. Estamos dando, yo creo, los primeros pasos, pero uno lo ve, ¿no es cierto?, no sé, pues en la autoridad, en el poder político. La verdad es que yo siento que estamos lejos de eso. Ya. Ok. Gracias por tu respuesta. Oye, Ya. y otro tema que quería tocar desde el punto de vista, digamos, de la empresa, porque tú tienes mucha experiencia en la empresa, ¿no? Más de 30 años en grandes empresas. Entiendo que estuviste trabajando en Codelco, ¿no? Muchos años, ¿no? Así es, sí, muchos años. Oye, en la empresa, digamos, el trabajador, ¿no? ¿Cómo es, digamos, cómo es y cómo debe ser considerado desde el punto de vista de lo que es la persona? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que lo primero es la persona, y el trabajador es ¿no es cierto?, el rol que desempeñamos, y que es muy importante atender las necesidades de la persona, y en la medida en que atendemos esas necesidades, obviamente que nuestro desempeño, nuestra productividad también, ¿no es cierto?, va creciendo. Y ahí es muy importante considerar, o es relevante considerar también la experiencia que tienen los trabajadores independientes de los cargos que ocupen. Muchas veces se nos olvida eso y empezamos a ver solo los títulos, solo los cargos, y nos olvidamos de la experiencia que ha ido adquiriendo el trabajador. Y sus capacidades, claro. Exacto, sus talentos, sus competencias. Claro, pero tú ves que hoy día en la empresa moderna, digamos, ¿esas capacidades son tomadas en cuenta o prima solamente tener un título profesional, digamos? Porque muchas veces llegan a estas grandes empresas porque tienen un título gigante, ¿no? Y al momento los que hubo, digamos, les falta, digamos, el expertise, el trabajar en equipo, la experiencia, creo que, ¿no? Muchas veces piden experiencia, gente joven y no... Depende mucho del tipo de organizaciones. Hoy día el que no aprovecha las competencias de los trabajadores, la verdad es que está perdiendo muchas oportunidades. Y claro, ahí pueden haber empresas que se están quedando atrás en eso, pero las empresas que están en la punta no se pierden, y obviamente utilizan y aprovechan mucho las competencias de los trabajadores. Pero quizás hay otras donde el tema es más tráfico de influencia, etcétera. Obviamente que ahí también no interesan mucho las competencias, sino que interesan, ¿no es cierto?, más los compadrazgos, los amigotes, etcétera. Claro, el pituto funciona ahí, claro. El pituto, exacto. ¿Sí? Alfonso, perdón, Hernán, una consulta. Cuando trabajaste tú en la EMOS, ¿fue en Santiago? ¿Con la EMOS de Santiago? Sí, pues la EMOS estaba en Santiago, en la región metropolitana. Claro, es que... Y toda la provincia rural. Es que lo que tú dices tiene mucho sentido, porque en esa época yo hice con la EMOS, y justamente tuve reuniones con gerentas, etcétera, una función para 1000 funciones para los colegios en el área metropolitana. 1000. Probablemente. Ahí estaba la encargada de eso, era la Sonia. Sonia, claro. ¿Cuánto era? ¿Te acuerdas de Sonia o no? Sí. Pero además, ¿sí? un contacto intermedio era una actriz que trabajaba también ahí. Pero en el fondo es interesante porque cuando hay visión así, también el arte se puede acercar a estas grandes empresas en realidad. Pero era una época extraña porque... Pero el arte... Era una época extraña porque hasta con las Hellmans hicimos funciones para todo el público en realidad. Pero era una época distinta, era una época muy distinta. Perdón, Hernán, te corté. Bueno, era la época del retorno a la democracia, donde había una visión de país distinto. Claro. Sí, pues yo me acuerdo, por ejemplo, de las temporadas de teatro laboral, ¿te acuerdas, Patricio? Sí. Que se desarrollaban en la Caja de Compensación Los Andes,
Ahí participaban todos estos grupos de teatro de empresas, donde se conformaban con los trabajadores, actores profesionales, y era muy bonito porque asistía además toda la familia, ¿no? Y todo lo relacionado con la empresa, los clientes, los mismos ejecutivos, era muy bonito eso que se hacía. Hoy día ya no existe, se perdió todo eso. Bueno, de hecho se hacían mucho también, digamos, obras de teatro asociadas a temáticas, un poco como lo hace Marianela, me parece, asociado a temas que son importantes en la organización. Por ejemplo, el tema de seguridad, la prevención de droga y alcoholismo, por ejemplo, claro. O el tema de cómo solucionar temas laborales, de conflictos laborales. De conflictos, claro. Genial. Qué bien. Gracias, Alfonso. Ya, yo, quisiera ir como para ir cerrar. No sé si se ve una cosilla ahí. Si se ve una imagen, me dicen por favor, ¿ya? Si no, arrojo el computador por la ventana. Ahí está cargando algo. Está cargando algo mientras... Muy bien. Ahí sí. ¿Ven una imagen blanca? ¿Ven una vaca en la imagen? ¿No? ¿Un pollo cantando? ¿No? No, yo... Ya, qué bueno. Qué bueno porque no es Yo esa. veo unas monas. Ah, oiga, pero por favor, ya. Había hecho una imagen que está como una historia para entender una visión un poco infantil, pero como yo veo que tal vez puede aportar el arte a la realidad, en realidad. Desmistificando se llama. No sé qué les pasa a ustedes, pero no genera hoy en día mucho agrado, sino que estrés, etcétera. Y el hombre entonces decide, se angustia. Creo que la angustia es un sentimiento muy fuerte que está hoy en día, o una emoción, no sé, muy fuerte, se angustia. Y cuando se angustia, él, así como estoy yo, porque no baja la pelotita, cuando se angustia, él decide ir a dormir, y a dormir, porque hay mucha gente que soluciona sus problemas durmiendo, dormir. Pero los recursos... Prefiere al otro día entonces cambiar en medio y va a escuchar radio. Pero hoy en día, lo que no sé si les pasa a ustedes, pero en la radio genera un efecto bastante parecido a la televisión. Mucho miedo, mucho temor, mucha basura, etc. Entonces sigue angustiado, se angustia más por la radio. Bueno, salvo a los que les gusta la música y todo, pero más por la radio. Entonces él decide ir a las redes sociales, así como estamos nosotros. Pero las sociales, fíjense que parece que están como medio manejaditas por ahí atrás, como todo. Por eso yo le preguntaba a algunos de ustedes si cuando sale afuera si son manejados o no, en realidad. Cuando está con las redes sociales, ¿qué es lo que pasa? Es peor, porque ahí en general lo atontan, lo hacen ponerse con carita alegre, triste, pero como que lo atontan. Hay tanto canal raro en las redes sociales, tantas cosas, tantas fake news. Entonces decía hacer Zoom con amigos, como lo estamos haciendo nosotros. Pero hay amigos y amigos. Hay amigos y amigos. Y entonces él le encuentra que está triste, angustiado, y los amigos, en general, los amigos están felices, no lo pescan en realidad. Como decía, hay muchos medios para conectarse, pero estamos muy incomunicados. La gente no, en general no pesca. Se angustia mucho más. Fíjese que la palabra angustia aparece cada rato. Se angustia mucho más. Entonces ya se aburre y sale a la calle. Eso que para María Elena es terrible, perdón, pero en este caso sale a la calle, pero y ve en la calle que no es tan terrible como... Ve otras cosas, otras realidades. Ve que es distinto las imágenes que se están. Salir a la calle puede ser también conversar con otro tipo de personas, ¿no? Pero cuando sale a la calle, pasó acá en Santiago, no sé qué pasará por donde viven ustedes, todos los delatan. ¡Uy, está saliendo, carabinero!, etcétera. Pero él entonces se enfrenta con ellos y vuelve a su casa y habla con los amigos. Pero fíjese, la manera de hablar con los amigos es increpándolos, porque la gente en general no reacciona si no lo mueves, no lo remeces. ¡Guau! Tienen que salir para que reaccionen. Entonces los amigos salen a la calle y ellos también ven lo que pasa.
wow, parece que no era tanto. Salir a la calle puede ser también escuchar otras noticias, informarse de otra manera, etcétera. Entonces ellos vuelven y generan una multitud en las calles protestando, puede ser por las calles o por las redes sociales también, ¿eh? Como a mí me ha funcionado, protestando. ¿Y qué es lo que genera eso? Una cosa que es ciencia ficción, pero que puede funcionar, que es que los malos vayan a la cárcel, sean descubiertos, etcétera. Y se provoque finalmente, en mi montaje utópico, un cambio. Por eso hablaba de la constituyente, la fiesta de la reconstrucción participativa. Yo sé que esto es bien de niño, pero yo en general entiendo el arte, además de expresar rabia, etcétera, lo entiendo como una manera de poder, ojalá cambiar el mundo. Ojalá poder cambiar el mundo y mejorar al mundo. Entonces, ya, ahí está. Quiero salir de esto y volver con ustedes si es que se puede dejar de... Entonces yo le pregunto, ustedes desde su visión de trabajo, etcétera, logran plasmar sus puntos de vista en este tipo de confrontación que hay, logran ser generadores de cambio o no. ¿Cómo se ven ustedes en sus actividades? Para cualquiera, de hecho no los veo en mi computador. Marianela, parte tú, pues. Marianela, o no, siempre parte Marianela. De nuevo. Para que se corte. Ya, por favor. En la vida normal. En el trabajo, en la vida normal, en la pues. familia, ¿cómo somos ahí? Si genera un cambio, por fin los veo. Lo intento. Uh-huh. Lo intento, sobre todo en la especial. Trato de que los chiquillos no se sientan normales, sino que súper poderosos dentro de sus propias posibilidades diferentes de percibir la vida, no de la manera común de nosotros. Y lo veo también con mi hermano, que nosotros sabemos que, bueno, ahí me voy para otra bola, pero que la comunicación la conocemos como la palabra, como la gestualidad, no sé, pues ese es el tipo de comunicación que nosotros tenemos y que hacemos con los demás, pero en el caso de mi hermano donde no utiliza esa, trato de que eso también pase en la escuela, porque por eso finalmente terminé también trabajando en un lugar así. En realidad son súper rebuscadas todas las pegas que tengo, porque la otra está para el campo, está en la especial, estoy en la... Y he tenido la posibilidad y la suerte, gracias a Dios, ahí no sé si la embarré, pero gracias a Dios y a mis padres de poder elegir los lugares donde trabajo, y creo que tiene que ver con querer generar un cambio en ellos y el cambio también que genera en mí. Yo creo que nadie estudió actuación o se dedica a esto o por un tema económico, hay otros tipos de movimiento. Actualmente creo que estoy súper limitada con el tema del teletrabajo porque uno está tratando de jugársela porque el contenido o el video o algo pase para allá, más que formalizar o hacer más redondito el cambio, pero creo que lo intento, por lo menos lo intento, no sé si lo logro. Bien. Gracias. Felicitaciones. Alfonso, porque siempre sale Alfonso al final, ¿no? Alfonso, ¿cuál es su opinión, estimado? Yo siento que también como Marianela lo intento, no siempre resulta. Es complejo el tema del cambio, porque además hay que atreverse a liderar, a quebrar huevos, ¿no es cierto? Y eso a veces cuesta. En el proceso terapéutico, yo siento que, claro, que ahí hay más elementos también para poder influir en la transformación. Claro, es más micro, es más individual, ¿no es cierto? Pero y ahí valido mucho lo que está haciendo Jorge en términos de que el trabajo de contención es valiosísimo. Entonces, claro, el médico quizás es como
se ve más, es más práctico, Claro. pero hoy día contener es una forma de ayudar mucho a las personas, a la que está sufriendo directamente y también a su entorno. Claro. Así que te valido y te reconozco mucho eso, y estás también en la primera línea, y tú, Jorge. Ahora, yo creo que en el tema de la transformación es uno el que se tiene que transformar primero, porque siempre tenemos, ¿no es cierto?, áreas donde estamos, muchas áreas de nosotros que están en la caverna, y que, ¿cómo están en la caverna? Sí. Aquí nos vamos a arriesgar, ¿no es cierto? Y cuidamos también nuestra estabilidad, y tenemos sustos, y de pronto nos gusta la zona de confort, que hagan otros la pega, y entonces también ahí está el cómo nos transformamos nosotros mismos, y cómo no nos victimizamos o echamos siempre la responsabilidad al resto. Ciertamente. Mm. Es muy bueno eso, tenemos que salir de la caverna. Bueno, yo creo que esta reunión, digamos, es un acto, digamos, de resistencia, de salir de la caverna, definitivamente, de buscar luces, ¿no es cierto? Claves Claro. que nos permitan, digamos, seguir con nuestra vida, Mm-hmm. con la sociedad y con el futuro, digamos, de todo. Sí. Jorge Cavernícola, ¿cómo está? ¿Qué dice usted? Gracias. Oye, estaba recordando una cosa de un profe de filosofía que tuve en el primer año de la universidad, que él decía que Sócrates, o sea, cuando Platón planteó esto, decía que claro, que el prisionero que se libera, en realidad no fue liberado por una cuestión autónoma, sino que vino un tercero que lo sacó casi de las mechas, ¿no? Lo sacó para afuera. Y le mostró la realidad y le dijo, mira, esto es lo real. Y que Platón sentía de que ese primera persona que lo sacó a él, porque era una autorreferencia igual en esta alegoría, era Sócrates. Entonces él había visto, él era el primero que había salido de la caverna, y después fue él, y ahí se pudo tirar para abajo, ¿no? Y como mezclando esto un poco con la pregunta de si somos seres de cambio, a veces nos toca ser ese prisionero, ¿no? Como en un momento dijo Marianela. Somos prisioneros muchas veces cuando nos enfrentamos a esta nueva realidad, nos enceguecemos, cuando vemos la luz, y después nos enceguecemos de nuevo cuando volvemos a entrar a buscar al otro. Somos seres de cambio constantemente porque nosotros efectuamos conductas, y estas conductas generan cambio en las demás personas. Solo por ser personas ya generamos, al ser individuos sociales, al estar mezclados con otros, ya generamos cambios que pueden ser superficiales y que no se sostengan a través del tiempo, o que puedan ser profundos y que hagan que las otras personas se movilicen de otra manera. Y nosotros mismos, tal como decía mi colega, estamos siendo cambiados constantemente. Yo hoy día no soy la misma persona que conocí a Patricio cuando trabajábamos en el colegio, o sea, hoy día soy más viejo, mi cuerpo ha cambiado, mi personalidad también. En ese entonces quizás era, no sé, yo me digo más inocente, sigo siendo igual de ingenuo quizás, pero hay otras cosas que han cambiado en mí. Quizás tengo otra forma de poder hablar, me pongo menos nervioso en este tipo de conversaciones. Vamos constantemente cambiando. Y como somos seres de cambio, o en constante cambio, nosotros también somos seres de cambio per se. Nuestros cambios van cambiando también al resto, la perspectiva que las otras personas tienen de nosotros. Probablemente hoy día nosotros tres que hemos sido entrevistados en esta caverna, ¿cierto? Hemos generado cambios en ustedes también. Por supuesto. Superficiales o profundos, no sé, ¿cierto? Pero ya solo por el hecho de estar presente en una conversación, en disponer esta reflexión, ya vamos generando cambios. La profundidad y cómo se sostiene esto a través del tiempo está referida al impacto, ¿cierto? Mientras más seamos, tal como le decía Hernán, tal como le decía él, Alfonso, tal como le decía él hace un rato atrás, mientras más espacios de reflexión haya, más cambios van a haber. Y mientras más estos espacios estén disponibles para quien esté disponible para poder conversar, más enriquecedor van a ser estos cambios, y más se van a sostener a través del tiempo. Gracias, Jorge. Oye, muchas gracias por este espacio, por esta posibilidad. No, si tengo que ir como empezando a cerrar esta conversación.
porque es más del tiempo que les pedimos también. Muchas gracias, Marianela, por estar en esta charla y ojalá se pueda repetir. De hecho, el 11 de septiembre, una fecha histórica, vamos a hacer el cierre, un viernes, y ahí les vamos a invitar antes, si es que no están tomando chicha y empanada con el intendente, les vamos a pedir que nos acompañe. Muchas gracias, Marianela. ¿Algo para cerrar, Marianela? No, muchas gracias y muchas gracias, muy agradecida, pero valga la redundancia. Gracias, chiquillos, que estén muy bien y esperemos que se encuentre la vacuna. Sé que no tiene nada que ver con la caverna. Bueno, sí, no, pero Dios nos ayude a encontrar la cura a esto para volver a nuestra normalidad, pero ojalá volvamos con un cambio positivo, cambio. Gracias, chiquillos, que estén bien. Gracias a ti, Amorosa. Jorge, muchas gracias por estar en esta charla. Algo para cerrar, por favor, muy agradecido. Yo agradecido de usted, en realidad. Muchas gracias por la oportunidad. Estaba muy nervioso en un principio, pero yo creo que pude aportar en algo. Entonces eso es también gratificante para mí. Gracias. Gracias, Jorge. No se notó tus nervios, Jorge, te lo dijo. Para nada. Y Alfonso, oiga, maestro, igual que los otros dos integrantes, muchas gracias por estar acá y por compartir tus conocimientos. ¿Algo que decir para cerrar, estimado Alfonso? Agradecer la invitación, lo pasé súper bien conversando con Jorge, con Marianela también, y bueno, encantado de poder estar nuevamente en alguna actividad que nos convoquen, y qué bueno verte después de tanto tiempo, Patricio. Sí. Bueno, Con Alfonso hicimos pues, hartos trabajos, sí, diga. Sí, es que me acordé, Alfonso, disculpa, una pregunta cortita. Tú que trabajaste tanto tiempo en Codelco, yo tenía una amiga que trabajó, no sé si coincidieron, Jessica Romanini, también psicóloga. No Sí, sé claro, si coincidimos. ¿Sí? Ella estaba en el corporativo y yo estuve en la división andina primero, y ¿Ya? después estuve en la vicepresidencia de proyecto en un proyecto para la división andina. Y ahí coincidimos con la Jessica. No trabajamos tantos temas juntos, pero sí coincidimos y conversamos en algunas reuniones, sí, pues, de todas maneras. Qué bien, qué bien. Ella es pareja de Ricardo Robledo, un actor que fue compañero mío de estudio en el Club de Teatro Fernando González. Y es maestro de yoga, parece, ¿no? Sí, ahora está en yoga, sí. Ah, sí, creo que es yoguista, o yogi, como se dice. Se salió del mundo del teatro y del cine, pues. Dale muchos saludos si la ves de parte mía. ¿De tu nombre? Gracias, Hernán, por esta interrupción para poder hacer el corte. Tengo que otra cosa más que editar. ¿Alguna palabra, Hernán, para cerrar? ¿Alguna palabra para cerrar? Me disculpo, Patito, pero no, quería aprovechar de comentar eso, pero muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, por tu comentario. Muchas gracias. Saben que también podemos decir, no debemos olvidar lo que el propio Alexander Hamilton, este hombre increíble que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, decía, como una frase como para retener nomás: los hombres son animales razonables, regulados por el impulso de la pasión. Pareciera ser que dentro de todo hay algo que podemos manejar y que no, pero tratemos de ser como sensibles, atrevernos a salir de esta caverna un poquitito para poder compartir con los demás. Un abrazo y gracias por esta quinta sesión cavernaria, y los esperamos el 11 de septiembre con la banda militar, la música para compartir. Abrazos, amigos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias, Jorge. Gracias, Marianela. Gracias, Alfonso. Un abrazo.